nosotros es sumamente importante participar en este cónclave científico, porque ello es lo que nos permite a nosotros poderle transmitir nuestras inquietudes a todos estos médicos. Nuestro tema es cáncer del cuello uterino. Yo no voy a hablar de cáncer. Yo voy a hablar de si se puede prevenir el cáncer del cuello uterino. Porque la parte importante en el médico va a ser la prevención. ¿Cuándo surge en mí la inquietud de este tema? Vuelvo y aclaro, yo no soy ginecólogo. Francisco es el que es ginecólogo. Yo soy simple y puramente un ginecobstetra, más nada de ahí. Pero soy muy inquieto sobre el problema de las patologías de la mujer en su parte inicial. ¿Cuándo surge esa inquietud en nosotros? Bueno, antes que nada, déjenme dedicar este conversatorio a las mujeres médicas dominicanas y a los hombres médicos dominicanos, porque ellos han sido la razón maravillosa que me han colocado en el lugar privilegiado de ser maestro. Esa fotografía que ustedes están viendo ahí tiene exactamente en este momento 43 años. Fíjense que yo estoy muy joven ahí. Pero esa fotografía tiene una particularidad. Todos esos médicos hoy son brillantes profesionales en las diferentes ramas. Dos de ellos, ese que está ahí y este que está aquí, fueron ministros de Salud Pública. El de arriba, el doctor Manuel Aliro Bello, secretario de Salud Pública del gobierno del doctor Balaguer. El otro, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, que acaba de ser ministro de Salud del gobierno anterior. Este personaje que está aquí, muy conocido por ustedes, escribe en el Nacional, ha escrito como 9 o 10 libros, es el doctor José Díaz, un inquieto profesional. Estas dos mellicitas que están aquí son dos distinguidas médicos, esta pediatra, esta cirujana plástica. Todos son brillantes médicos que yo me siento sumamente orgulloso de haber sido su maestro, porque ellos han sabido ser médicos de mucha responsabilidad, mucha honestidad y grandes profesores en el momento actual. Decía yo que nosotros queríamos participar básicamente en el problema de prevención o curación en el cáncer del cuello uterino o en cualquier patología. Esa es la clínica donde yo trabajo desde hace 45 años. No me he ido a otra clínica, no trabajo en otra clínica, solamente en esa clínica. Clínica Abel González Sur, donde ingresé hace 45 años a trabajar en ginecobstetricia. Y en el año 1995, y voy a decir más tarde el por qué, me surgió la idea de crear una unidad de prevención y curación de la mujer. Esa unidad se llama, y está en la actualidad, se llama Unidad de la Mujer Ángel Caputo Antonio. Y se dedica a detectar tempranamente las lesiones de la mujer. ¿Por qué esta situación? Bueno, porque durante años a mí me ha inquietado el hecho de que el médico, en sentido general, se ha preocupado más por curar enfermedades ya establecidas, en vez de prevenir enfermedades no existentes. En la medicina de hoy debe prevalecer el concepto de que es mejor prevenir que tener que remediar. Pues curar es la viva expresión de remediar. Y nosotros, la mayoría de los médicos, nos hemos dedicado siempre a enseñarle en la universidad a nuestros alumnos a curar. No es que estemos en desacuerdo con el asunto de curar, porque es una obligación del médico. Pero en la medicina de hoy hay que acostumbrarse a la idea de que la prevención debe estar por encima de la curación. Debemos evitar las enfermedades. Para los médicos jóvenes, ¿cómo podemos hacer esta situación? Fácil. Si nosotros logramos tener una buena
relación con la paciente, un buen historial clínico, y si nosotros nos dedicamos a conversar con el paciente en cada una de sus consultas y no verla volando por tener detrás de ella 25 pacientes. El que tiene 25 pacientes ve 5 bien y 20 muy mal porque no tiene tiempo. Entonces es sumamente importante que usted vaya viendo ese criterio del asunto de la prevención. Esa fotografía que ustedes ven ahí dice: cada 2 minutos una mujer muere en el mundo por cáncer del cuello uterino. Impresionante. No lo dice el doctor Caputo. Fíjense ustedes quién lo dice. Esa fue una comunicación de la Organización Mundial de la Salud, que es la que rige toda la salud en el mundo de todos los médicos, que nos dirigió hace unos años a todos los médicos que tenemos que ver con la prevención y el cuidado de la salud de la mujer en el mundo. Desde el momento en que nosotros vimos esta situación, dijimos: tenemos que trabajar por la mujer desde el punto de vista de la prevención del cáncer del cuello uterino. Porque cuando usted hace multiplicación de una mujer que muere cada 2 minutos en el mundo, porque esta es una enfermedad que ataca a todas las mujeres en el mundo, principalmente a las mujeres latinoamericanas, y de las mujeres latinoamericanas, las mujeres que pertenecen a países pobres. Entonces vemos que es un problema muy serio, por lo cual la prevención aquí se impone, porque cuando una mujer llega a tener cáncer del cuello uterino, no hay ningún médico existente cuando se hace invasor de resolver el problema. Solamente le queda esperar la muerte. ¿Cómo se define el cáncer del cuello uterino? Bueno, se define como la reduplicación de células inmaduras que llegan a adquirir una intensidad tal que es imposible controlar la desorganización celular. Y por ende, ese grado de perturbación que lo lleva a invadir órganos a distancia, que es lo que caracteriza al cáncer del cuello uterino. Aquí, ese es el cuello que tuve todos los días en un paciente normal. Un paciente que tú le haces un Papa Nicolau con un Citrobrus, con un algodón, qué sé yo, lo que tú utilizas, una paleta, no importa. Cuando la mujer se descuida, o cuando el médico se descuida, y cuando hablo de que el médico se descuida, quiere decir que el médico no educa al paciente en su consultorio para decirle cuáles son las medidas de prevención, que son las que yo voy a dar hoy aquí. La medida de prevención para que no llegue a haber un cáncer del cuello uterino. Ese es el cuello que nosotros vemos frecuentemente. Cuando la mujer se descuida, no asiste al médico, no se hace el Papa Nicolau, entonces se convierte en eso que ustedes ven ahí. ¿A quién pertenece ese cáncer del cuello uterino que ustedes están viendo? Este mismo cuello. Este es ese. ¿Alguno de los presentes me puede decir si realmente cree que ahí puede haber curación? Con cirugía, con los métodos diagnósticos, los métodos curativos, creo que no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer intervenir aquí para que jamás llegue aquí. ¿Cómo? Prevención. En la epidemiología, para el médico es trascendental conocer los conceptos epidemiológicos de cada enfermedad, porque ello es lo que permite identificar cuáles son los factores de riesgo a los que está expuesto todo ser humano. En esta lección, ¿cuáles son los aspectos epidemiológicos más importantes, más relevantes? Pienso que lo primero que debe conocer el médico en referencia a esta patología es la historia natural del cuello uterino. Quiero que le pongan mucha atención a esta próxima diapositiva, principalmente para los médicos jóvenes. Mi preocupación son los médicos jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando se es joven todavía no se ha pisado una serie de errores que son los que van a enseñar al médico a no equivocarse posteriormente. En un cuello normal,
se ve atacado por el virus del papiloma humano y en el 60% normalmente regresa a cuello normal. En un 40% no regresa. Si no le hacemos nada, no regresa. Se convierte en una neoplasia intraepitelial grado 1 o un atipismo celular, lo que le llaman atipia celular, en su primer grado. Y si nosotros no hacemos nada con esa paciente, entonces vamos a ver que un 15% va a progresar en 3 o 4 años a un NIP2, NIP3 o carcinoma in situ. Si a ese problema se le agregan los cofactores de alto riesgo de que ese tipo de HPV es 16, 18 o 35, entonces podemos ver que las células, mírenla allá, esas son células con HPV. Entonces en esa paciente, precisamente en esa, de ese 15%, el 30 a 40% van a progresar. Esa diapositiva tomada de antimación, MSN y CODA, que son estudiosos del problema del cáncer del cuello. Para nosotros es sumamente significativo conocer la historia natural del cáncer del cuello. Se discute mucho en ese 60%, que regresa o no, o el 40%. Yo trabajo en procesión, yo trabajo para el 40%. Llega al 40%, inmediatamente yo intervengo para que eso no se convierta en una patología posterior. El carcinoma de cuello uterino es uno de los cánceres que junto con el de la mama es de los que mejor se conoce en todos sus aspectos, incluyendo el método epidemiológico, y hoy principalmente en los países subdesarrollados constituye una parte importante de la mortalidad por cáncer. En nuestro país, hoy por hoy, el cáncer del cuello uterino junto al cáncer de mama son las causas número 1 de mortalidad en lo que se refiere a presencia de cáncer ginecológico. Si esas dos, ya habló un compañero anterior sobre la importancia de la detección temprana de las lesiones en la mama para detener el cáncer de mama. Entonces todos ustedes saben, porque todos los resultados lo manejan diariamente, que tanto el cáncer de mama como el cáncer de cuello uterino son las dos patologías que más pueden llevar a la muerte a una paciente. Ningún proceso maligno ha sido estudiado desde el punto de vista epidemiológico en la mujer en mayor medida que el carcinoma del cervix. Para una mejor comprensión hemos querido dividir la epidemiología en factores primarios, factores secundarios y factores terciarios. Entre los factores primarios, ¿cuáles son los factores primarios? El virus del papilomavirus, el virus del herpes simple en la parte 2, la relación sexual a temprana edad, el número de compañeros sexuales y la paridad aumentada. Esos son los 4 factores primarios más importantes que tiene que tener muy en cuenta el médico cuando está estudiando un paciente para tratar de detectar tempranamente el problema del cáncer del cuello uterino. No olviden la foto de la niña, que son muchos los padres que dicen que su niña no tiene relaciones. Eso cree él. En países pobres como el nuestro, porque nosotros estamos en un país subdesarrollado. Yo sé que desde que mataron a Trujillo en el 1961, yo oí que alguien dijo que nosotros íbamos en desarrollo, que este era un país que vamos en vía de desarrollo. Pero yo tengo oyendo esos 61 años que vamos en vía de desarrollo y seguimos siendo un país subdesarrollado por múltiples razones. Pero no olviden esa foto porque la voy a insistir en ella en otra próxima diapositiva. ¿Cuáles son los factores secundarios? Bueno, lo que tú ves todos los días. Eso es lo que tú como ginecólogo ves todos los días. Tricomoniasis, candidiasis, vaginosis bacteriana e infecciones mixtas. Eso van a ser cofactores que van a influenciar cuando hay una presencia del virus del papiloma humano y se le agregan este tipo de problemas. Entonces, esa es una paciente que está condicionando el cáncer del cuello uterino. Y tú lo ves todos los días en tu consulta.
¿Cuáles son los factores terciarios? Los factores terciarios tenemos la educación. Pónganle atención a esta diapositiva. La educación, la pobreza, la religión y la raza. Las dos primeras me interesan mucho. ¿Por qué? Porque soy un preocupado, soy un maestro de hace muchísimos años. Yo ni recuerdo ya, porque no quiero decirlo, porque entonces después una gente dice, pero entonces el hombre tiene muchos años, ¿no? Pero yo tengo muchos años ya en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tengo 49 años como profesor. Entonces, soy un preocupado por la salud de la mujer dominicana. Y entonces he visto que estos factores, la educación y la pobreza, miren la figura de la derecha. Esa es una familia pobre y con una educación mínima. Y quiero que me observen muy bien lo que le voy a señalar en este momento. Ese señor que está ahí. Los médicos que tenemos experiencia en ginecología y obstetricia, sabemos que ese señor que está ahí es el causante de dos patologías que preocupan mucho al médico dominicano y a todos los médicos latinoamericanos. La primera es el embarazo en la adolescencia. Ese es el causante de embarazo en la adolescencia. En su barrio lo conocen como el macho preñador, porque sus sentimientos afectivos son muy mínimos. Y él, que se considera muy macho, anda preñando niñas, la que yo le enseñé anteriormente, las anda preñando a edades muy tempranas. Y entonces esas son las que salen embarazadas y no aumentan a los médicos el problemazo del embarazo en la adolescencia. La segunda es que las niñas de 13, 14 y 15 años no están preparadas para embarazarse. Su tejido no está preparado para embarazarse. Entonces, la penetración de un pene en esa vagina destruye un tejido que en ese momento no tiene cambio, como la de la adulta. Entonces, este señor es el causante de producir cáncer del cuello uterino en ese tipo de pacientes, porque le rompe la integridad del tejido conjuntivo y no llega a haber un tejido que tiene que tener sus cambios normales a través de su desarrollo real. De lo anteriormente señalado, es importante que cada uno de ustedes conozcan el término de neoplasia intraepitelial epitelial, que no es más que todo epitelio escamoso metaplásico que presente alteraciones en la maduración o la diferenciación, lo que decíamos del individuo anterior, de sus componentes celulares, pero sin alcanzar el grado de perturbación que caracteriza al carcinoma invasivo. Por eso se clasifica en NE1, NE2, NE3. Esto fue descubierto en el año 1967 por el profesor Ricardo Ralph Richard, ginecólogo y patólogo al mismo tiempo, y fue el creador del término neoplasia intraepitelial epitelial, donde sin combatir lo que se llamaba, lo que siempre se ha llamado displasia leve y displasia moderada, él dijo, es un verdadero tumor la neoplasia intraepitelial y mírenlo como un proceso que no es normal en la mujer. Y en la parte que corresponde a la fotografía, cuando le hacemos una colposcopía, le decía yo a un compañero alumno ahí fuera, el médico ginecólogo que no tiene un colposcopio en su consultorio es idéntico a un cardiólogo que no tiene estetoscopio. De manera tal que esta conferencia de hoy, este conversatorio de hoy, sirva para que si tú no tienes un colposcopio, el lunes tú estés haciendo diligencia para montar un colposcopio en tu consultorio. Porque si tú no lo tienes, tú no haces absolutamente nada con hacer un Papa Nicolau. Yo te pregunto, si tú le haces un Papa Nicolau y te sale alterado, ¿qué tú le vas a decir al paciente? Porque lo próximo es una colposcopía obligada 100%. Entonces es obligatorio que tú tengas un colposcopio y estos congresos sirven para estimularnos a cada uno de nosotros, a todos los que venimos, a un aprendizaje constante. Por eso yo te estimulo para que tú pienses la importancia de tener un colposcopio. Nosotros tuvimos la suerte de tener uno de los mejores colposcopistas en nuestro hospital, donde trabajé durante muchísimos años. El doctor Eddie Vargas, que nos dio, y junto con el doctor Cristian Garrido,
que fueron dos de las personas que vamos a mencionar más tarde como la gente que han contribuido al desarrollo de nuestro hospital en la parte de esta que estamos hablando. En esa colposcopía quiero señalarte esto. Nunca ningún colposcopista deja de ver el cuello y la penetración de las células que tienen características anormales que penetran al endocervix. Porque entonces no solamente tú le vas a hacer una biopsia, sino que también te tiene que hacer un raspado del endocervix y enviarlo en 2 frascos, enviárselo al patólogo diciéndole que tú estás sospechando la posibilidad de una neoplasia en ese tipo de paciente y por eso le manda las 2 placas a ese patólogo. La neoplasia intraepitelial cervical no tiene manifestaciones evidentes y por lo tanto su diagnóstico es microscópico. Y cuando hablo de microscópico estoy hablando de colposcopía. Solamente así tú puedes diagnosticar una neoplasia intraepitelial. Ahora bien, como casi siempre está asociado a estado inflamatorio e infestaciones cérvico-vaginales, debemos sospechar su existencia ante la presencia de una leucorrea persistente y sangrado postcoito. Vuelvo a dirigirme para los médicos jóvenes, porque los médicos viejos ya se lo saben todo. Y si son ginecólogos no tengo ni que hablar con ellos, porque eso saben mucho más que yo de lo que yo estoy hablando. Entonces, los médicos jóvenes. Quiero señalarte esa última parte para que no se te olvide cuando vea a un paciente. Debemos sospechar la existencia ante la presencia de una leucorrea persistente y un sangrado postcoito. Cuando un paciente me dice a mí, y yo se lo pregunto a todas, y me dice que en una relación que estuvo en esta semana, ella observó que al finalizar la relación, observó un poquito de sangre, entonces el corazón me late rápidamente y yo cruzo los 2 dedos así, pidiéndole a Dios que no sea el inicio de un cáncer de cuello, porque esa es la primera manifestación que va a hacer en la paciente. Como es un problema mundial, yo quiero llamar la atención de todos los ginecólogos del mundo para que hagamos un retrato robot de la mujer de alto riesgo, de cada una que te visite. Cuando te visita un paciente, tú debes hacerle la más importante de todas las evaluaciones que hace un médico. No es sonografía, no es resonancia magnética, no es medicina robótica. Nadie supera, óigalo bien, nadie supera a una historia clínica. La historia clínica está por encima de todos esos mecanismos. Los otros son, yo lo mando a hacer y tú lo mandas a hacer y todos lo mandamos a hacer después de tener una buena historia clínica. Esa es una historia clínica donde él comienza a hablar con la paciente y comienza a ver todo eso ahí, preguntando. No lo voy por asunto de tiempo, ustedes lo leen. Las 4 primeras son las que le va a preguntar, porque la última la voy a determinar yo como ginecólogo. Cuando le hago una exploración ginecológica a la paciente, le tomo una muestra en microplaca y la mando a estudiar a un virólogo para ver si hay presencia del virus del papiloma humano. De lo anteriormente señalado, radica la secuencia de diagnóstico-tratamiento, es decir, el ginecólogo ante un Papá Nicolau alterado debe seguir una secuencia diagnóstica que le permita hacer el tratamiento correcto en el momento adecuado. Para que cada uno de ustedes puedan entender lo que nos estamos refiriendo, ahí se lo voy a señalar. Ante el resultado de un Papá Nicolau alterado como este que vamos a ver, ese que está ahí, donde el citoplasma está muy abundante y el núcleo está muy grande, hay que hacer inmediatamente una colposcopía y una biopsia dirigida. Ahí está, las 3 cosas que tú debes hacer. Ante esa biopsia, conversamos con la paciente, entonces dependiendo de lo que nos digan, nosotros se lo decimos al paciente. Y si nos hablan de probable presencia del virus del papiloma, entonces le practicamos lo que se conoce, captura de híbrido en microplaca o una PCR. Esta es nuestra clínica, esta es nuestra unidad. Ahí hacemos un Papá Nicolau, ahí está el colposcopio, aquí están las pinzas de Kevorkian, muy buenas para hacer la toma de biopsia y también para hacer el raspado del degrado.
Si nos reportan que es un NIC 1, le hacemos un calentamiento, o en frío o en calentamiento. Si no, si es un NIC 2 o un NIC 3, le hacemos una asa diatérmica. Este es nuestro equipo en nuestra unidad. Y estas son las pinzas con las cuales hacemos el asa diatérmica. Un poquito rápido porque me están señalando que el tiempo se me está acabando. Esta es la clínica, la primera clínica que hubo en el país, donde una serie de médicos, el doctor Garrido a la cabeza, el doctor Hidalgo Abús, el doctor Cristian Francisco, el doctor Eddie Vargas, la doctora Altagracia Vargas, quien le habla, hicimos en esos 4 años, hicimos un trabajo que incluyó 1.585 pacientes. Los primeros trabajos que se hicieron aquí, se los dejo ahí para que lo vean, no lo voy a explicar mucho por falta de tiempo. Esto era lo que hacíamos antes, conización en frío, ya hoy no lo hacemos, lo tenemos señalado nada más para pacientes muy específicas. Por eso le pongo ahí abajo, esto es el pasado. Lo que se hace hoy es asa diatérmica o rayo láser. Esta es la forma de la asa diatérmica, ahí se está haciendo, ya ustedes la habían visto. Una vez practicada la asa diatérmica, se envía la pieza traída al servicio del patólogo. Este es nuestro patólogo, lamentablemente, el hermano de Johnny C. Troncoso, médico obstetra y genetista, hace 26 días que se nos fue. El doctor Troncoso, magnífico patólogo, de quien guardo un grato recuerdo. Nos envía la pieza y después que yo tenga la pieza, yo determino qué voy a hacer. Finalizando ya, ¿cómo podría el médico prevenir el carcinoma de cuello uterino? Bueno, primero, haciendo concientización del problema. Ese soy yo, haciendo concientización del problema. Mírenme a mí, aquí haciendo concientización del problema, señalándole a ustedes. Segundo, haciéndole Papá Nicolau, diciéndole a los pacientes que hay que hacerlo cada 6 meses a 1 año. No decirle ven cuando tú quieras, no, cada 6 meses a 1 año. Tercero, con una identificación temprana de lesiones premalignas, hacerle colposcopía y biopsia ante una lesión sospechosa. Y finalmente hacerle tratamiento temprano de las lesiones premalignas. Estos son los libros que habíamos mencionado anteriormente, que me hicieron el doctor Gerson gentilmente. Estos son los libros que yo he escrito del embarazo a la menopausia. Quedan muy pocos de ellos en la segunda edición. Mujer menopáusica, un ginecólogo responde a tus preocupaciones. Quedan algunos. Y el último, quedan todos por la pandemia. No se ha podido vender nada porque en la pandemia se quedaron los libros ahí. De todas maneras, esos son los 3 libros. Y este es el libro que voy a publicar, que se llama Cáncer del cuello uterino, se puede prevenir, mis recomendaciones. Este le saldrá a ustedes, en los próximos 3 meses saldrá publicado. Estos 3 de abajo, pues lo tenemos a la venta aquí para quien le interese. Póngase de acuerdo conmigo que yo se lo vendo por un módico precio de 1.000 pesos cada uno cuando salgamos de aquí, de este salón. No puedo terminar esta conferencia sin mencionar a ese maestro, el maestro Ian Fraser. ¿Qué importancia tiene este australiano? Que es el creador de la vacuna contra el HPV. Y ese señor, muy joven, hizo estudio en Inglaterra y Estados Unidos y creó la vacuna. Quiero concluir esta intervención manifestando a cada uno de los presentes que la prevención en cualquier patología constituye la piedra angular sobre la cual se construye la base no solo para una vida más duradera, sino para que ella sea más placentera, con alejamiento de las enfermedades, y eso decimos nosotros que se llama calidad de vida. Permitamos que ella pueda abrir las puertas de su ventana todos los días y agradezca al Dios Todopoderoso y a su médico la alegría de vivir en salud ese día y todos los días que le quedan por vivir. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias a todos.